Bienvenidos a este tutorial express en el cual realizaremos la programación de un negativo utilizando un cuarto eje continuo. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a revisar es la información que tenemos. Tenemos nuestro modelo y también tenemos habilitado nuestro chuco. En la bolsa de cuerpos tenemos nuestro stock, que es básicamente la pieza sin ningún corte. Entonces vamos a regresar nuestro stock a la bolsa de sólidos y por un momento también nuestro chuco. Ok, vamos a revisar un poco la pieza. Entonces comentamos que tenemos un negativo. Esta operación es un poco más compleja a lo que normalmente tenemos o que se llega a generar con operaciones tipo wrap o envolventes. Este es un poco más complicado. Vamos a ver un poquito más adelante que haremos pruebas y algunas operaciones no se ajustarán del todo, pero al final de cuentas buscaremos una solución. Ok, vamos a inspeccionar las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un cortador de 20 milímetros con radio en la punta de 6 y haciendo énfasis a que necesitamos un cortador con cierta longitud para evitar la colisión. Lo mismo para la herramienta de acabado, que es un cortador de 12 milímetros, también considerando un cono largo. Ok, entonces vamos a comenzar con la programación. Entonces vamos a traernos la herramienta de 20 milímetros y vamos a utilizar el módulo de 5 ejes. Entonces, el módulo de 5 ejes, para explicar cada uno de los ajustes necesarios, vamos a restaurar a valores predeterminados. Bien, vamos a pasar a la pestaña de trayectoria de superficie y vamos a seleccionar mecanizado con giro. Ok, esa estrategia la podemos utilizar para generar un desbaste o un acabado. Al momento vamos a trabajar con un desbaste de radio constante, está bien. Vámonos un poquito más abajo. Vamos a definir una profundidad pensando un poquito más en la simulación de 1.5 y una pasada que sería de 20 por 0.45, 9 milímetros. Así lo vamos a dejar al momento. En definición de la pieza, bueno, superficies de pieza son las piezas, bueno, en este caso la superficie a considerar. Vamos a dar clic y seleccionamos todo el modelo. Vamos en aceptar. Vamos a dejar un stock de 0.25. Ok. Un poco más abajo en el eje de rotación vamos a asegurarnos de estar en el eje X al centro. Y en definición de stock vamos a hacer lo siguiente. Damos clic. Vamos a superficies de stock. Y de mi bolsa de cuerpos tomo el stock. Le damos en aceptar. Ahí está. Damos en aceptar. Este ya lo podemos cerrar. Ok, entonces, ¿qué más vamos a cambiar? En vínculo, por el momento lo dejamos así. Separación y utilidad. Podemos dar en iniciar. Ok, siempre es bueno monitorear el progreso y vemos que lo genera sin ningún problema. Bien, vamos a limpiar y vamos a trabajar con la simulación de máquina. Ok, vamos a correrla. Entonces, bueno, una de las características principales es que GIPSCAN y esta estrategia tienen la total capacidad de buscar solamente el stock. Entonces vemos que en una primera instancia va sobre un primer nivel y posteriormente va a ir a buscar el siguiente escalón. Entonces, pues bueno, esto nos garantiza pues tener una estrategia que sea muy eficiente y que corte solamente donde se necesita. Vamos a dejar que termine para evaluar el resultado. Entonces, por aquí tenemos un pequeño detalle, ¿no? Por la misma geometría de la herramienta, bueno, olvidé comentarles que estoy considerando una herramienta de alto avance con su radio de programación equivalente, que es de 1.6. Entonces vamos a hacer unos pequeños ajustes. Vamos a inspeccionar la pieza un poco. Vámonos a mostrar posición y vamos a decirle que queremos el radio. Perdón. Con el filtro de cara.
y nos muestra que tenemos un radio de 25.4. A este le vamos a restar el radio, serían 23, vamos a llevarlo hasta 22. Entonces vamos a editar la operación y vamos a realizar el siguiente ajuste. En área de mecanizado vamos a cambiar aquí a radial de 22 a 50, por ejemplo, y le damos en aceptar. Recalculamos y listo. Pues bueno, claramente vemos que está maquinando un poco más abajo. Vamos a limpiar la interfaz y nuevamente simulamos. Muy bien, entonces en la parte superior lo hace de manera muy similar, y cuando vamos bajando vamos a esperar a que termine para ver si ahora sí eliminamos todo el material. Muy bien, perfecto. Al parecer hace un poquito, pues a lo mejor 2 pasadas más, ¿no? Muy bien, entonces ese es el resultado que nosotros queríamos. Vamos a guardar, siempre es bueno al tener un progreso pues ir guardando. Entonces vamos a trabajar ahora con el acabado. Me voy a traer mi herramienta de 12 milímetros y nuevamente con el módulo de 5 ejes me voy a trayectoria de superficie y vamos a utilizar la opción de acabado. Tengo diferentes maneras de hacerlo, que es radio constante, optimizar pasada o cónicos, que serían el piso. Voy a trabajar con radio constante. Vamos a dar una distancia igual de 1.5. Ahorita estamos haciendo prueba. Definición de pieza, vamos a checar. Es exactamente lo mismo. Toda la pieza. Eliminamos el stock. Eje de rotación sobre X. Ya no es necesario el stock. Separación de pieza y utilidad. Ok. Entonces vamos a correr la operación. Por abajo está calculando y listo. Bueno, entonces ese es el resultado. Tenemos algunos detalles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esta operación se basa directamente en acabar las paredes verticales o cercanas a la vertical. Y pues bueno, este modelo, aquí al tener definido el chaflán, ese escalón y el radio pues genera una inconsistencia. Entonces pues vamos a buscar una solución. Vamos a limpiar la interfaz nuevamente. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos simplificar el modelo. Entonces lo único que voy a hacer es dar clic sobre ese modelo, control D, y con esto yo tengo una copia. Vamos a bolsa de cuerpos. Ok, entonces este lo voy a renombrar. Le voy a poner, por ejemplo, liso. Es mi modelo que voy a limpiar un poco. ¿Cómo puedo hacer yo una edición? Voy a trabajar con las herramientas de modelado. Vamos a buscar este comando que es descoser. Y voy a seleccionar primeramente este chaflán. Le doy en iniciar. Y listo, lo elimina. Entonces ahora este escalón, esta pequeña pared, el radio y este cilindro. Y listo. Ahora voy a trabajar con esta información. Entonces vamos a eliminar este también. Perfecto, entonces regresamos, editamos y definición de pieza. Aquí vamos a dar un clic sobre la pantalla y vamos a tomar este. Ok, esto es su cuerpo, le damos en aceptar y sin hacer ningún cambio pues podemos esperar que lo genere de manera correcta. Ok, vamos a limpiar y vamos a ocultar los modelos. Entonces mi base es el otro, pero bueno, yo estoy trabajando sobre esto, entonces vemos que ya lo hace de buena manera.
Por aquí se ve un poquito exageradas las entradas. Vamos a revisar dónde podríamos ajustarlo, que es en vínculo predeterminado. Está haciendo radios de 200, vamos a ponerlo a 100. Vamos a hacer esto, vamos a intentar dejar uno con un valor por default para intentar ver la diferencia. Ok, aquí vemos que uno lo hizo más pequeño y uno más largo, entonces es la entrada y la salida. Vamos a dejarlo así, creo que se entiende la idea, ¿no?, que queríamos mostrar, que lo podemos modificar. Vamos a cambiar ahora sí los dos, 100 y 100, aquí 100, aceptar y reiniciar. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer la simulación. Recordemos que ya no tenemos sobre material. Ok, entonces vamos a correr la simulación. Bien, esta operación, bueno, se caracteriza, como ustedes lo pudieron ver, por estar prácticamente automatizada. No necesitamos generar grandes definiciones ni grandes ajustes. Vamos a ver cómo se adapta este modelo. Ok, entonces estamos bajando poco a poco y vamos a notar lo siguiente. Conforme vamos bajando, llega un punto donde el cortador deja de tener buen contacto. ¿Esto por qué? Comentamos que la operación con la que se generó esta geometría es parecida a un wrap o envolvente, pero es un poquito más complejo. Tiene lo que podríamos llamar como un negativo o un doble negativo, que es bueno, que va girando y sobre su propia geometría se genera otro negativo. Entonces esta operación no se logra adaptar del todo. No es que sea mala, sino que está hecha para paredes un poco más verticales o que se generaron con la operación de wrap. Lo comento en repetidas ocasiones porque es una operación que conocemos muy bien y que está disponible en mayoría de los CADs. Ok, entonces bueno, esta estrategia la vamos a descartar, no nos soluciona el maquinado. Y bueno, vamos a trabajar un poquito diferente. Entonces vamos a hacerlo un poquito a la vieja escuela, si se puede decir de esa manera. Entonces esta herramienta de 12 la volvemos a llamar y vamos a trabajar nuevamente con el módulo de 5 ejes. Nuevamente voy a restaurar todos mis valores y nos dirigimos a la pestaña de trayectoria de superficie. La estrategia que vamos a utilizar está en este paquete de superficies y vamos a trabajar con la operación o el patrón de transformar entre dos curvas. Vamos a hacer unos pequeños comentarios. Esta estrategia, la verdad, es muy poderosa, muy flexible, y de hecho es la operación base para operaciones automatizadas como la de mecanizado con giro o la de multiblade. Entonces, saber o conocer esta operación pues nos ayuda bastante. Esta operación necesita dos curvas, entonces mi primer curva la voy a seleccionar, voy a activar el filtro de aristas y esta es mi primer curva. Mi segunda curva vamos a trabajar con esta y complementar aquí. Enseguida la superficie guía, vamos a trabajar con el filtro de cara. Muy bien. Entonces, ¿qué más necesitamos? Definir la pasada, vamos a dejarla igual de 1.5. Y los parámetros adicionales los vamos a dejar prácticamente igual, a excepción de vamos a trabajar ya con un formato de 4 ejes y así como está la vamos a calcular. Ok, entonces ese es el resultado. Bien, lo primero que vamos a ajustar o comentar es lo siguiente. Bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste. Por ahí olvidé comentarles que debemos de asegurarnos de estar en el eje X. Le damos en aceptar y regeneramos. Perfecto. Entonces, bueno,
¿cuáles van a ser los primeros comentarios que vamos a hacer? Es que el patrón se ve que se adapta tal vez de buena manera, pero ¿cuál es el inconveniente? Es que no es uniforme. Esto pues bueno, debido a que mis curvas no coinciden una con otra, entonces la estrategia de transformar en ocasiones también se le da el nombre, depende de la traducción, en qué año se haya hecho y demás, pero también se le conoce como adaptar. Entonces adapta el recorrido sobre dos curvas. Entonces vamos a tratar que las dos curvas sean lo más parecidas posible. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste. Vamos a hacer esto. Por un momento voy a editar a ocultar mi modelo. Voy a llamar al liso y aquí simplemente vamos a extraer los aristas. Volvemos a ocultarlo. Voy a eliminar estas dos líneas y traigo nuevamente mi modelo. Entonces ahora voy a trabajar con esta información. Vámonos a trayectoria de superficie, entre curvas. Mi primer curva es esta, de principio a fin, y mi segunda curva es esta. Perfecto. La superficie puede ser la misma, le damos a aceptar. Vamos a ver, control de eje de herramienta, cuarto eje rotativo y esta, y vamos a darle en regenerar. Muy bien, entonces vamos a ver pues que se adapta de buena manera. Aquí tenemos un detallito, igual ahorita lo vamos a comentar, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar con la simulación. Yo creo que vamos a hacerlo más fácil y más entendible con la simulación de herramienta. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, ese es el resultado. Entonces, pues claramente vamos a ver que voy a tener una colisión y además pues no se está ajustando de buena manera. Entonces vamos a realizar algunos ajustes. Ok, vámonos a los parámetros y lo primero que vamos a hacer es esto. ¿Cómo controlo yo los ejes? Vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible y comentando algunos valores. Entonces mi formato de salida es de cuarto eje y me estoy inclinando en dirección del corte. Vamos a cambiarlo por ejemplo a este para ver el gráfico y regresamos. Se inclina en relación a la dirección del corte. Entonces yo tengo esto y aquí abajito tengo dos valores. El ángulo de avance en dirección del corte, este también se le conoce como lead, que es la entrada, y el inclinar ángulo, ese es el tilt. Entonces le voy a cambiar a 45. Entonces con referencia de mi superficie voy a tener esta inclinación. Se ve bien. Vamos a darle en regenerar y vamos a evaluar el resultado. Ok, ya es mucho más uniforme. Entonces vámonos por aquí, vámonos a limpiar la interfaz. Vamos ahora sí a trabajar con la simulación de máquina. Ok, entonces vamos a correrla. Bien, entonces mi herramienta se orienta, se ve bastante bien. Entonces vamos a dejar que trabaje un poquito más. Bueno, hay que recordar que también estamos involucrando el choco. Perfecto, se ve muy bien. Ok. Muy bien, entonces vamos a dejar que termine para evaluar completamente el resultado. Ok, muy bien. Entonces, tenemos una colisión. Ok, vamos a realizar el siguiente ajuste. Nos vamos a editar nuestra operación.
Y en el control de eje de herramienta probamos con 45, vamos a hacerlo ahora con 80 y rehacemos la operación. Perfecto, se ve bastante bien. Vamos a limpiar y vamos a hacer nuevamente la simulación de máquina. Ok, entonces vamos a correrla. Bien, entro a la herramienta y bueno, va bajando poco a poco. Vamos a esperar a que llegue tal vez a la parte intermedia, que es donde teníamos el problema, que la herramienta por la orientación pues no alcanzaba la geometría. Entonces bueno, en este caso se ve bastante bien. Vamos a dejar que termine y aprovecho para comentarles que cualquier duda que tengan o si tienen algún tema para algún tutorial, pues pueden escribirnos por correo o al teléfono y con mucho gusto agendamos trabajar en ello. Perfecto, entonces pues bueno, podemos ver que la estrategia se ve bastante bien. Y pues bueno, esta sería la solución o una de las opciones que podríamos nosotros utilizar para realizar el maquinado de esta pieza. Sobra comentar que tenemos muchísimos más parámetros, los cuales podemos modificar, pero los haríamos tal vez en otro tutorial. Muchas gracias y saludos.